Vamos a otro tema porque casi 150 personas en Canadá han fallecido debido a las altas temperaturas de los últimos días. Los termómetros alcanzaron incluso los 49 grados Celsius. En la Antártica también se registró una máxima histórica de 18,3 grados. Algo está pasando en el mundo, lo analizamos de inmediato junto a René Garrot, subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CO2 y además académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, a quien le damos la bienvenida. René, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Davor, buenos días. Del CR2, no del CO2. El CO2 es el que investigamos, pero el centro se llama CR2. Ok, René, gracias por la precisión. Entremos de inmediato en materia. ¿Qué es lo que está pasando en Canadá primero con esta temperatura que está llegando casi a los 50 grados? Mira, es una situación que es una de las sorpresas que nos da el tiempo atmosférico, ¿verdad? La meteorología es muy variable, casi todos los días tenemos alguna condición anómala y particularmente anómala en alguna región, y esta vez le tocó hay varias cosas simultáneamente, pero ciertamente que lo más interesante o lo más preocupante ha sido esta extrema ola de calor en la zona oeste de Canadá, que para que nos ubiquemos geográficamente es como nuestra Patagonia, incluso es al sur de Aysén, es básicamente el equivalente en latitud, es más o menos la región entre Aysén y Magallanes, para que pensemos que una ola de calor de 45, 50 grados está ocurriendo en ese lugar, es muy espectacular y muy fuera de los registros que hemos tenido en el último siglo. René, ¿y esta ola de calor se relaciona directamente con el cambio climático o es un fenómeno propio de la naturaleza que cada cierta cantidad de años ocurre en esa zona del mundo? Mira, nuestro registro tampoco es tan largo, pero de todas maneras fenómenos extremos se han visto a lo largo de toda la historia. De hecho, hay una ciudad que alcanzó Lytton, que alcanzó 50 grados, pero su valor previo era algo así como 42, 43 grados. Así que olas de calor, ciertamente que hemos visto también, incluso en la Patagonia nuestra, en la zona del Pacífico noroeste de Norteamérica. Pero lo que estamos viendo en el cambio climático es que esos extremos se están haciendo más recurrentes y también, bueno, todavía habrá que investigar un poco más, pero claro, además se sale de los registros, ¿verdad? Yo mencionaba que el máximo anterior había sido 42, ahora llegaron a 49, 50 grados. Así que están ocurriendo dos cosas. Los extremos se están haciendo más extremos y aparentemente más frecuentes. O sea, se puede concluir que sin el cambio climático quizás no habríamos tenido este fenómeno. Es otra consecuencia directa, como hemos visto los deshielos en otros tiempos. Claro, la manera en que normalmente se plantea la pregunta, porque si uno se mete a la ola de calor propiamente tal, uno se da cuenta que es una circulación que ocurre de cuando en tanto, ¿cierto? Una condición meteorológica muy particular. Entonces la pregunta correcta, Davor, es cuánto el cambio climático hace de que estos eventos, que son parte de la naturaleza, sean más frecuentes o alcancen valores un poco más extremos. Como te digo, aún nadie ha hecho ese cálculo porque hay que tener todas las estadísticas, pero por ejemplo, una ola de calor muy famosa que fue en Francia hace una década atrás o un poco más, uno lo que calcula es la fracción, si no hubiera cambio climático, cuál es la probabilidad de tener ese evento, y lo que hace el cambio climático es que esos eventos ocurran más frecuentemente. Así que no es que sea el cambio climático per se, sino que el cambio climático, que es esta tendencia suave, va alterando el clima en sus condiciones medias, pero también va haciendo que algunos extremos se hagan particularmente más intensos y o más frecuentes. ¿Y estas temperaturas tan altas que las vemos en el hemisferio norte con el termómetro casi en los 50 grados, se pueden dar en algún minuto en el hemisferio sur donde estamos nosotros o no? Mira, a ver, bueno, en particular acá en el caso de Sudamérica, nosotros, de hecho, tiene alguna analogía con nuestras olas de calor. Nosotros también tenemos olas de calor en la zona central y en la Patagonia. Llegamos a los 40 grados, a los 38 grados. Enero del 2017, por ejemplo, también fue una tremenda ola de calor acá en Chile central. Ahora, para que tú te hagas una idea, lo que básicamente ha ocurrido ahí en Canadá y en el norte de Estados Unidos es que han tenido aire que viene del interior del continente hacia la zona pacífica, que normalmente recibe viento justamente del océano y por lo tanto es más fresca. Así que como que el ventilador natural se les detuvo, ¿verdad? Eso también ocurre acá en Chile, en la zona centro y sur de Chile. Sin embargo, si tú piensas, Sudamérica se va haciendo más angosta hacia el sur, y por lo tanto la posibilidad, nos puede llegar aire de Argentina, que es mucho más cálido, ¿verdad? Pero se va haciendo más, no es tan extrema porque nuestro continente se va angostando hacia el sur y va siendo un poquito más oceánico, pero de todas maneras pueden ocurrir olas de calor y que tienen efectos
sin necesariamente llegar a los 50 grados, que pueden tener efectos muy importantes en incendios forestales, afectación a la salud humana también. Y lo que estamos viendo en Canadá con estas temperaturas tan altas, ¿se condice con las temperaturas muy altas en la Antártica? ¿Tienen relación estos dos fenómenos o se dan circunstancialmente en la misma fecha? Se da circunstancialmente en la misma fecha, Davor. Y circunstancialmente también, bueno, nosotros también hemos tenido nuestra ola de frío, pasó por acá, por Chile Central. Fíjate que este aire polar, entre paréntesis, que tampoco es tan polar, se metió también por Argentina, ha afectado partes de Brasil, Colombia, Perú, la parte amazónica. Así que muchas veces en la atmósfera tú tienes fenómenos que pueden ser extremos más o menos casi el mismo día, pero son sencillamente coincidencias, no tienen realmente ninguna relación a nivel sinóptico lo que está ocurriendo en Canadá con lo que está ocurriendo acá en la Antártida o incluso en Sudamérica. Ya. Eso sí, hay un factor que puede ser común, pero que hay que calcularlo un poco mejor, ¿verdad? Que es lo que yo te contaba. Si bien es cierto, esto es parte de, entre comillas, el caos atmosférico, que tampoco es tan caótico, pero que nos da esta sorpresa. El punto es que el cambio climático, alguno de estos extremos lo está haciendo más, efectivamente, más frecuente y más intenso. En particular, las olas de calor. Piensa tú que el continente norteamericano está más cálido, así que aquí lo que ha ocurrido esencialmente es que ha llegado aire continental a una zona donde usualmente tiene mayor influencia oceánica, y ese aire más cálido, ese sí que es más bien atribuible al cambio climático. Que les haya llegado y que hayan detenido el ventilador por unos días, por varios días, es parte de la meteorología. Lo que parece especial es que este aire que les llegó fue especialmente cálido, y eso explica por qué llegaron a los 50 grados. René, y respecto a la Antártica, ¿cuánto aguanta la Antártica con una temperatura que hoy día la vemos extrema, sobre los 18 grados, pero con temperaturas sobre los 5 grados? ¿Cuánto más aguanta la Antártica antes de derretirse, antes de que la fauna y la poca flora que hay se pueda deteriorar? Bueno, hay lugares que son muy frágiles, pero de todas maneras estos son eventos puntuales, y también hemos tenido récord pasado de temperatura. Me acuerdo el año 2015, de hecho coincidente con el aluvión que tuvimos acá en Atacama, también se superaron en la península. Además, la Antártica, recuerda que es un continente gigantesco y una masa de hielo muy grande, entonces estas máximas son bastante puntuales. El casquete como tal, la gran cantidad de hielo probablemente tiene una inercia muy grande, pero a nivel local tú puedes tener desprendimientos de iceberg, puedes tener cambios en la biosfera local, así que no es que esto vaya a derretir la Antártida en una semana o algo así, porque de todas maneras esa ola de calor que estamos hablando ahora en la Antártida va a pasar, una cosa transiente que va a terminar pronto. Pero sí va teniendo efectos, como te digo, a nivel local, y va acelerando en algunos casos los procesos de deshielo, que a la vez tienen una connotación importante porque hacen subir el nivel del mar, en fin. Claro, y da pena ver muchos de los glaciares que están ahí rodeando lo que es el canal Beagle, el continente antártico, que se están derritiendo y que son permanentemente monitoreados, René, y que cada año de verdad que da pena verlos cómo se van adelgazando. Bueno, claro, no solamente en la Antártida, ¿cierto? Incluso acá en Chile Central y en la Patagonia, la mayoría de los glaciares han estado adelgazándose por muchas décadas, y ese proceso aparentemente está acelerándose. Con esta ola de calor que estamos viendo en la Antártica, los problemas que vemos en Canadá, vamos derecho, René, a tener un año muy seco, a que la sequía siga golpeando con fuerza lo que es el continente americano y especialmente a Chile, que de alguna manera es la primera barrera antes de entrar al territorio. Mira, bueno, la sequía, que entre paréntesis es otro fenómeno y que para nosotros es de particular preocupación, ¿verdad? Porque cuando uno piensa en cambio climático acá en Chile, tienes las olas de calor que se están incrementando, hemos tenido olas de calor muy intensas, pero también hemos tenido, si bien es cierto, Chile Central nacimos y siempre hemos tenido, de la historia, en la prehistoria hemos tenido sequía, esta condición persistente, seca, en parte nuevamente, no totalmente, pero en parte tiene que ver con el cambio climático. Ahora, lo que tú me preguntas, de nuevo, lo que está pasando en Canadá o en la Antártida son fenómenos, llamémoslo, de escala meteorológica, del tiempo atmosférico. La sequía ya es de una escala un poquito mayor, se juega en la escala estacional, ¿verdad? Estamos partiendo el invierno. Lamentablemente los pronósticos, y eso tiene que ver ya con otras cosas, con la temperatura del océano y una serie de otras alteraciones en la cuenca del Pacífico en general, lamentablemente los pronósticos no son muy auspiciosos. Hemos tenido ya junio, que el mes, un tercio del invierno fue seco, para qué decir los meses previos, ¿verdad? Así que estamos con el estanque medio vacío y vamos cuesta arriba, y eso mismo hace que tenemos que enfatizar el cuidado de los recursos hídricos en Chile Central en particular. René, y lo que uno puede hacer acá en la Tierra, en la vida cotidiana, ¿cuánto ayuda al planeta y cuándo se manifiesta? Porque hablamos mucho de dejar de utilizar combustibles fósiles, de transformar a Chile particularmente en un país cada vez más verde. ¿Eso
¿cuándo se nota, cuándo se manifiesta en que estamos ayudando de verdad al medio ambiente? ¿El desfase de cuántos años es? ¿Es de siglos? ¿Es de décadas? Es de décadas, Davor, y ahí hay dos cosas que son importantes. Yo sé que estamos en un ambiente en que todos los días a uno le llegan noticias malas y el cambio climático, por supuesto, que afecta mayormente de manera negativa. Pero sin embargo, como mencionabas tú, hay dos cosas que podemos hacer. Una es, por supuesto, nos tenemos que empezar a adaptar. Lo que decíamos de cuidar, por ejemplo, los recursos, en particular el agua, el medio ambiente, en general la biodiversidad es muy importante. Pero aún la humanidad puede hacer mucho por la mitigación, que es la reducción de gases con efecto invernadero en la atmósfera, que es lo que está últimamente causando el problema. Y ahí hay una variedad de cosas que están ocurriendo. Uno es a nivel personal, ¿cierto? Uno tiene que tener en su cosa doméstica, ¿cierto? El cuidado y la preocupación por el medio ambiente y por cuidar y utilizar bien los recursos. Pero también es importante, si bien es cierto, tenemos que apagar la luz y cuidar el agua, también tiene que haber políticas y cambios tecnológicos y culturales que son fuertes y que están empezando a ocurrir. Si tú te das cuenta, las matrices energéticas se están empezando a transformar. Ahora, el cambio climático, que yo me cuesta calificarlo como crisis o emergencia personalmente, porque no es una cosa que tampoco con una bala de plata vaya a desaparecer. Es un problema de largo plazo que ya está ocurriendo, que nos va a acompañar por muchos años más y tenemos, como te decía, por una parte que ir adaptándonos, porque es una realidad y va a seguir por las próximas décadas. Pero si bien es cierto, la Tierra o la atmósfera ya se está moviendo en una cierta dirección, nosotros podemos de alguna manera limitar el alcance de esos daños. Y eso significa estas tareas de mitigación y de reducción de emisiones. Y eso tiene mucho que ver con aspectos tanto culturales como tecnológicos. Hay que hacer cambios en nuestras matrices, no solamente en Chile, sino que en todas las partes del mundo. Y si queremos ver el vaso medio lleno, la cosa está empezando a avanzar en ese sentido y espero que se siga acelerando en los próximos años. Sí, pequeños granitos de arena que de alguna manera, René, en tus palabras se desprende que ayudan a torcer el rumbo. Quizás es inevitable que en algún minuto vamos a tener un planeta más caliente, menos agua, pero lo que uno puede hacer da poquito ayuda, un poquitín, un pichintún, para cambiar la dirección. No, efectivamente, todo ayuda y como te decía, tenemos que adaptarnos. Cada uno tiene que hacer lo suyo, pero tampoco hay que ser inocente. Quería pasar ese mensaje, ¿verdad? No solamente, y está muy bien apagar la luz y cerrar la llave, pero también tienen que haber cambios a otro nivel. Todo suma y todo ayuda, y además que hay muchas cosas que son beneficios locales, ¿verdad? Piensa tú, por ejemplo, lo que pasa en Coyhaique. Hoy día el problema de Coyhaique no es el derretimiento de los hielos en el Ártico, ni que los corales estén desapareciendo en Australia, es un problema de contaminación muy aguda que han tenido, bueno, los días previos. Ahora, si uno contamina menos localmente, también eso tiene un beneficio, como te decía, para el planeta en general, y por supuesto que va a tener un beneficio local. Así que todo ayuda y además hay que tratar de sumar estos beneficios de escala local o regional o de tu ciudad o comuna con estas cosas de escala global. Porque algunas veces uno dice, bueno, pero ¿qué importa tanto el oso polar en el Ártico o los arrecifes de coral en Australia? La verdad que obviamente que importan, pero insisto, muchas veces las cosas que hacemos a nivel local tienen que tener ese doble efecto, la mejora de las condiciones locales y la mejora del planeta. René Garraud, subdirector del Centro de Ciencia y Clima y la Resiliencia, el CR2, muchas gracias por esta entrevista y por ilustrarnos respecto a lo que viene en cuanto al cambio climático. Muchas gracias, Davor, y buena suerte con todo. Como siempre, un gusto. Chao, René. Adiós.